Las llamas bailaban perezosamente en la chimenea, arrojando una luz dorada sobre la sala de estar silenciosa. Alicia estaba sentada en el sofá, envuelta en su manta favorita, con los ojos fijos en una fotografía enmarcada sobre la mesita de centro. Era una imagen de su esposo, Rubén, capturada durante una de sus aventuras en bicicleta por el encantador paisaje de las montañas. Su sonrisa era tan radiante como el sol que se ponía al fondo, pero ahora, mirando ese retrato, Alicia sentía solo el vacío de su ausencia. Había pasado una semana desde que Rubén partió en una de sus excursiones en bicicleta, como solía hacer regularmente. Siempre un espíritu libre, encontraba libertad en los caminos sinuosos y en las suaves brisas de la naturaleza. Por otro lado, en esa noche fría y solitaria, Alicia deseaba ardientemente que él estuviera allí, envolviéndola en sus fuertes brazos y protegiéndola del mundo exterior. A la hora acordada para el regreso de Rubén, Alicia esperaba con expectación su llegada. Sin embargo, las horas pasaron y la oscuridad de la noche se instaló, pero él simplemente no apareció. El celular de Rubén permanecía en silencio, indiferente a las llamadas desesperadas de Alicia. Cada llamada parecía resonar el vacío que se había instalado en su corazón. Con el paso de las horas, el desespero de Alicia creció, convirtiéndose en una tormenta de preocupación e incertidumbre. ¿Qué podría haberle pasado? ¿Estaría herido en algún lugar remoto, incapaz de pedir ayuda? ¿O tal vez, en su búsqueda de aventura, se habría perdido en algún lugar desconocido? Las preguntas giraban en su mente como un torbellino implacable, consumiéndola por dentro. Fue solo cuando el amanecer tiñó el horizonte con tonos dorados que Alicia finalmente tomó una decisión. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó el número de la policía local. Cada timbre resonaba al ritmo acelerado de su corazón mientras esperaba ansiosamente que alguien contestara al otro lado de la línea. «Policía, ¿cómo puedo ayudarla?». La voz del operador rompió el silencio de la mañana. Las palabras se atascaron en la garganta de Alicia por un momento, su voz débil al articular lo que temía decir en voz alta desde hace mucho tiempo: «Mi marido no ha vuelto a casa. Está desaparecido desde anoche». Después de la llamada desesperada de Alicia, los engranajes de la aplicación de la ley comenzaron a moverse. Los policías organizaron inmediatamente un equipo de búsqueda y rescate, preparados para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera entre ellos y el paradero de Rubén. Sin embargo, a medida que los minutos se convertían en horas, la esperanza de encontrar a Rubén comenzaba a desvanecerse. A pesar de los esfuerzos de los policías, el terreno accidentado y remoto presentaba un desafío formidable. Cada arbusto alto, cada densa selva, cada acantilado empinado parecía esconder secretos sombríos y desconocidos. Fue entonces cuando se tomó la decisión de convocar el apoyo de los bomberos locales. Con su experiencia en operaciones de rescate en entornos desafiantes, los bomberos trajeron una nueva esperanza para la búsqueda de Rubén. Se movilizó un helicóptero, cortando los cielos como un ave rapaz, y los ojos de sus operadores estaban atentos mientras escudriñaban el paisaje en busca de cualquier señal del ciclista desaparecido. 2 días de búsqueda intensiva siguieron, y cada momento estaba cargado con la palpable atención de la incertidumbre. Finalmente, un destello de esperanza surgió entre las sombras de la desesperación. Los bomberos, en una vuelta inesperada del destino, encontraron algunas pertenencias de Rubén sobre un puente, un lugar destacado en un sendero entre los ciclistas. El casco de Rubén y su celular en modo silencioso fueron descubiertos cuidadosamente colocados sobre el pasamanos del puente. Sin embargo, para la angustia de todos los involucrados en la búsqueda, no había señal de Rubén ni de su querida bicicleta. El misterio solo se profundizaba, arrojando una sombra de perplejidad sobre aquellos que luchaban por encontrar respuestas. Mientras las autoridades examinaban los objetos abandonados, Alicia esperaba ansiosamente noticias, con el corazón pesado de preocupación y miedo. Cada momento sin noticias era una tortura, y cada segundo prolongaba el sufrimiento de su angustia. Pero, a pesar de todo, una llama de esperanza aún ardía dentro de ella, una llama frágil y delicada que se negaba a extinguirse. 3 horas después del descubrimiento de las pertenencias de Rubén en el puente, un nuevo capítulo siniestro se desarrolló en este misterio creciente. La bicicleta de Rubén fue encontrada a la deriva en el río, algunos kilómetros más abajo del puente donde se encontraron sus pertenencias. Estaba parcialmente sumergida, con las ruedas girando perezosamente en la corriente, como si estuvieran renuentes a revelar los oscuros secretos que guardaban. El escenario pintado ante los ojos atónitos de los investigadores sugería una terrible posibilidad: Rubén habría caído del puente junto con su bicicleta. Por otro lado,
el celular y el casco sobre el puente eran cabos sueltos dentro de esta posibilidad. De cualquier manera, a pesar de los esfuerzos exhaustivos, no había señal del cuerpo de Rubén. El río, implacable en su voracidad, parecía haber devorado cualquier vestigio de su presencia, dejando solo preguntas sin respuesta y corazones destrozados en su estela. Para las autoridades, el enigma estaba resuelto con el descubrimiento de la bicicleta de Rubén en el río. Concluyeron que el ciclista había perdido el equilibrio y caído, encontrando un trágico final en las turbulentas aguas debajo. Era una conclusión sombría, pero que parecía inevitable ante las evidencias presentadas. Así, con una nota de tristeza y resignación, las autoridades declararon el caso cerrado y anunciaron al mundo que Rubén había partido de esta vida. Sin embargo, para Alicia, la verdad era una herida abierta, un dolor insoportable que desgarraba su corazón en pedazos. Se negaba a aceptar la terrible realidad que le fue impuesta, aferrándose desesperadamente a la frágil esperanza de que Rubén aún pudiera ser encontrado con vida. Fue entonces, en el momento en que su dolor parecía insoportable, que un par de golpes resonaron en la puerta de Alicia. Dudó por un momento, con el corazón apretado de aprensión, antes de levantarse y abrir la puerta. 2 policías estaban parados frente a ella, con expresiones serias y solemnes. «Disculpe, señora», comenzó uno de los policías, con la voz llena de pesar, «pero su esposo está muerto». Las palabras golpearon a Alicia como un golpe, derribándola en un abismo de desesperación y angustia. El mundo a su alrededor parecía desmoronarse, las paredes se cerraban a su alrededor, amenazando con sofocarla con su opresión abrumadora. Se aferró al marco de la puerta, luchando por mantenerse en pie en medio de la tormenta de emociones que la envolvía. En esa noche fría y sombría, Alicia se encontró perdida en un mar de emociones tumultuosas mientras observaba la foto de Rubén, con los ojos empañados de lágrimas. Su corazón, ya desgarrado por la pérdida devastadora del esposo, dolía aún más al pensar en la difícil tarea que le esperaba al día siguiente, contarle a la pequeña Bruna que nunca volvería a ver a su amado padre. Bruna, con su dulzura infantil y una inteligencia impresionante para su edad, tenía una conexión especial con Rubén. Todas las noches, se sentaban juntos, con los dedos ágiles de Bruna bailando sobre las teclas del piano, mientras Rubén la observaba con admiración y orgullo brillando en sus ojos. Sus lazos eran tan fuertes como la melodía de una canción, y cada nota tocada en el piano era un vínculo entre padre e hija, un recuerdo vivo del amor que compartían. Para Alicia, la idea de privar a Bruna de ese momento mágico y precioso era casi insoportable. ¿Cómo podría explicarle a la pequeña que su padre nunca más estaría allí para escuchar sus melodías delicadas y compartir esos momentos preciosos? ¿Cómo podría enfrentar la mirada inocente de Bruna sin llorar bajo el peso abrumador de la tristeza? Mientras las lágrimas seguían rodando por sus mejillas, Alicia sabía que necesitaba reunir todas sus fuerzas para enfrentar la difícil conversación que le esperaba. Sin embargo, en ese momento de desesperación y angustia, todo lo que podía hacer era buscar refugio en los brazos del sueño, con la esperanza de encontrar algún alivio temporal para el dolor que la consumía. Con un suspiro pesado, Alicia colocó la foto de Rubén de vuelta en la mesita de centro, se envolvió aún más en la manta suave y permitió que la exhausta y la tristeza la envolvieran como un manto oscuro. Las lágrimas se secaron en sus mejillas mientras se entregaba al sueño, deseando solo un momento de paz en medio del torbellino de emociones que la atormentaba. Y así, en esa noche fría y solitaria, Alicia se sumergió en las profundidades del sueño, sin saber qué traería el amanecer, pero sabiendo que tendría que enfrentar los desafíos que esperaban. Con toda la valentía que pudo reunir en la mañana siguiente, Alicia despertó con un nudo de aprensión en el estómago y el corazón aún pesado con la carga del dolor y la pérdida. Al levantarse, sus ojos cansados fueron inmediatamente atraídos hacia una pequeña carta que reposaba sobre el marco de la puerta, como un mensajero siniestro de malas noticias. Con manos temblorosas, Alicia recogió la carta y la abrió lentamente, sin estar preparada para enfrentar lo que sea que estuviera contenido dentro. Por su parte, lo que encontró no fue una carta con palabras reconfortantes y consoladoras, en cambio, se encontró con una notificación del banco exigiendo el pago urgente de un préstamo a nombre de Rubén, un préstamo del cual él nunca mencionó una sola palabra. El corazón de Alicia se hundió en desesperación, mientras las preguntas se acumulaban en su mente. ¿Por qué Rubén habría tomado un préstamo sin contarle? Y, más importante aún, ¿con qué propósito? La pareja disfrutaba de una vida cómoda financieramente, sin necesidad aparente de recurrir a medidas tan drásticas. Con el corazón acelerado por la ansiedad, Alicia tomó el teléfono y marcó el número del banco, con las manos temblando por la expectativa de lo que vendría.
La operadora al otro lado de la línea escuchó en silencio mientras Alicia expresaba sus preocupaciones y preguntas, antes de responder con una noticia que hizo que el suelo se abriera bajo sus pies una vez más. Poco antes de desaparecer, su esposo vació todas las cuentas familiares, explicó la operadora con una voz pulida pero llena de seriedad. Ya no hay fondos disponibles. El mundo de Alicia parecía desmoronarse a su alrededor mientras la gravedad de la situación se desplegaba frente a ella. No solo enfrentaba la terrible realidad de la pérdida de Rubén, sino que ahora también se encontraba con la perspectiva aterradora de una situación financiera precaria, sin recursos para sostenerse a sí misma y a su hija. En un instante, todas las certezas y seguridades que tenía desaparecieron, reemplazadas por un abismo de incertidumbre y desesperación. ¿Cómo podría continuar sin el apoyo de Rubén y sin los recursos financieros que la había llevado consigo a lugares desconocidos? Con el corazón pesado de desesperación, Alicia se encontraba ante una encrucijada que amenazaba con consumirla. A pesar de la oscuridad que la rodeaba, una llama de determinación ardiente ardía dentro de ella, como una promesa silenciosa de que de alguna manera encontraría una manera de superar los desafíos que le esperaban. Y así, con el coraje de una guerrera herida, Alicia se preparó para enfrentar lo desconocido, decidida a encontrar respuestas y buscar justicia para el esposo que amaba y para la hija que tanto la necesitaba. El corazón de Alicia se hundió en desesperación cuando se preparó para enfrentar la difícil tarea de contarle a Bruna sobre la desaparición de Rubén. Con pasos vacilantes, cruzó el pasillo hacia la habitación de su hija, preparándose para enfrentar el dolor y la confusión que inevitablemente seguirían. Sin embargo, al abrir la puerta, una visión terrible la esperaba. La habitación de Bruna estaba en completo caos, con los juguetes esparcidos por el suelo y la cama desordenada como si hubiera sido revuelta apresuradamente. Un grito sofocado escapó de los labios de Alicia mientras corría por la habitación, buscando frenéticamente cualquier señal de su hija. El pánico comenzó a dominarla cuando el teléfono cortó repentinamente el silencio, llenando la habitación con su melodía estridente. Con manos temblorosas, Alicia contestó y una sensación de terror gélido se formó en su pecho mientras una voz masculina grave resonaba al otro lado de la línea. Alicia, dijo la voz con un tono frío e implacable, estás en una situación difícil. Tu marido me debe mucho dinero y necesito asegurarme de que pagues lo que debe. El corazón de Alicia pareció detenerse por un momento, con sus manos temblando violentamente, mientras la gravedad de la situación se desplegaba frente a ella. Bruna había sido secuestrada. El aire escapó de sus pulmones en un suspiro ahogado de horror y desesperación a medida que las palabras del hombre resonaban en su mente como un eco siniestro. Si no pagas esta cantidad en 2 días, continuó la voz, nunca volverás a ver a tu hija. Un grito de angustia rasgó la garganta de Alicia y dejó caer el teléfono. El sonido resonó en el vacío de la habitación como un lamento desesperado. El mundo parecía girar a su alrededor, todo estaba borroso por la niebla del miedo y la incertidumbre. Alicia haría cualquier cosa para traer de vuelta a Bruna a casa, incluso si eso significaba enfrentar los horrores más oscuros que el destino pudiera lanzar en su camino. El mundo de Alicia parecía desmoronarse mientras se enfrentaba al abismo de desesperación y desesperanza. El peso abrumador de la realidad se abatió sobre ella, presionándola hasta el límite de su resistencia frágil. Con otro grito ahogado, se permitió sucumbir a la abrumadora ola de emociones, dejando que las lágrimas fluyeran libremente mientras el desespero la consumía. El día apenas había comenzado y ya parecía una sucesión interminable de desgracias. Además de la terrible revelación del préstamo desconocido hecho por Rubén, ahora se enfrentaba a la aterrador pesadilla del secuestro de su hija. El futuro que antes parecía tan lleno de promesas y esperanzas ahora se extendía ante ella como un abismo sin fondo, devorando su cordura y su voluntad de seguir adelante. Sin dudarlo, Alicia cogió el teléfono y marcó el número de la policía, suplicando ayuda con una voz temblorosa de angustia. Cada segundo que pasaba sin noticias de Bruna era una tortura insoportable, una herida abierta en su corazón ya desgarrado por el dolor. Minutos interminables se arrastraron mientras Alicia esperaba, con el corazón martilleando en el pecho en una ansiedad avasalladora. Entonces, un golpe en la puerta cortó el silencio sofocante, trayendo una chispa de esperanza a la oscuridad que la envolvía. Alicia se apresuró a abrir la puerta, encontrándose con el investigador Federico parado afuera con una expresión seria y determinada. Con un suspiro de alivio, lo invitó a entrar, y su mente aún giraba en un torbellino de emociones conflictivas. Sentados en la sala de estar, Alicia le contó a Federico todo lo que había pasado, cada detalle de la terrible saga que se desarrolló desde la desaparición de Rubén hasta el secuestro de Bruna.
Las palabras salieron en un flujo de desesperación y angustia, y cada frase estaba cargada con la intensidad del dolor que estaba sufriendo. Federico escuchó atentamente, con su mirada penetrante capturando cada matiz de emoción en el rostro de Alicia. Cuando terminó de hablar, él puso suavemente su mano sobre la de ella, ofreciendo un silencioso apoyo en medio de la tormenta. «Haré todo lo que esté a mi alcance para resolver esta situación», dijo Federico con firmeza y una voz llena de determinación. «Tu hija será encontrada pronto, te lo prometo». Las palabras de Federico trajeron cierta calma al corazón de Alicia, como una luz frágil y delicada que brillaba en medio de la oscuridad. A pesar del abismo de desesperación que la rodeaba, ella sabía que no estaba sola en la lucha por traer de vuelta a Bruna a casa. 3 días de angustia y desesperación habían pasado desde que Bruna fue arrancada de los brazos de Alicia. Como si el tiempo se estirara en una eternidad de agonía insoportable, cada segundo parecía una tortura y cada latido del corazón resonaba en dolor desgarrador de la incertidumbre y el miedo. Entonces, como un rayo de sol rompiendo las nubes oscuras, el teléfono sonó, cortando el silencio de la sala con su melodía bienvenida. Alicia apenas se atrevía a creer lo que estaba escuchando cuando Federico anunció que Bruna había sido encontrada y estaba camino a casa, a salvo y sin heridas. Un suspiro de alivio escapó de los labios temblorosos de Alicia, y una sensación de gratitud y alivio recorrió su cuerpo como una ola vigorizante cuando Federico finalmente llegó a la puerta con Bruna segura en sus brazos. Las lágrimas inundaron los ojos de Alicia, y su visión se oscureció por las emociones que la envolvían. Apenas podía esperar para abrazar a su hija y sentir su calor y su presencia viva y real una vez más, para sostener a Bruna en sus brazos. El mundo pareció desacelerarse a su alrededor, y la ternura del momento los envolvió en un abrazo cálido y reconfortante. Entonces, las palabras inesperadas de Bruna cortaron el aire como un cuchillo afilado, rompiendo la calma momentánea con una crueldad inesperada. «Mamá», dijo Bruna con voz infantil y temblorosa, los ojos llenos de confusión y tristeza. «Los hombres malos dijeron que papá murió». Las palabras golpearon a Alicia como un puñetazo en el estómago, y el shock y el dolor se mezclaron en un torbellino de emociones que amenazaban con consumirla. Sin embargo, incluso en medio de la tormenta de su propio dolor, encontró fuerzas para responder con calma y compasión. «Hija», dijo Alicia suavemente, con la voz entrecortada por las lágrimas. «Tu papá está en un lugar mejor ahora». A pesar del dolor que desgarraba su corazón, Alicia sabía que necesitaba ser fuerte por su hija, para protegerla de la cruel verdad que amenazaba con destruir la frágil burbuja de esperanza y amor que los envolvía. Y así, mientras el mundo a su alrededor seguía girando en tumulto, Alicia sostuvo a Bruna en sus brazos, decidida a ser el faro de luz y amor que su hija tan desesperadamente necesitaba en medio de la oscuridad. Entonces, pidió tener una conversación privada con Alicia y la condujo a un rincón de la sala, lejos de los oídos sensibles de Bruna. Sus pasos estaban pesados por el peso de las palabras que estaba a punto de compartir. Con un suspiro lleno de pesar, comenzó a hablar, con la voz cargada por la gravedad de la verdad que tenía que transmitir. «Alicia», comenzó Federico, con una expresión seria y sombría, «los criminales confesaron. Dijeron que Rubén tomó el préstamo solo unos días antes de desaparecer». El corazón de Alicia se hundió en desesperación mientras intentaba procesar esa revelación impactante. ¿Por qué Rubén, su amado esposo, ocultó secretos tan sombríos y profundos de ella? Era una verdad difícil de aceptar, como una herida fresca y dolorosa en su corazón ya desgarrado por la pérdida. Cuando descubrieron que Rubén había desaparecido, continuó Federico con voz grave y solemne, fueron tras Bruna para garantizar el dinero. Una ola de indignación y tristeza invadió a Alicia mientras absorbía las palabras de Federico. Su esposo estaba involucrado en un enredo de mentiras y traición, y sus acciones dejaron un rastro de destrucción en su camino. Aún así, en medio de la confusión y el dolor, una pregunta persistente resonaba en su mente atormentada. «No entiendo», murmuró Alicia, con la voz temblando por la emoción. «¿Por qué Rubén? ¿Por qué tomaría esos préstamos y nos dejaría así?» Federico puso una mano reconfortante sobre el hombro de Alicia, ofreciendo un apoyo silencioso en medio de la turbulencia de sus emociones. «Vamos a descubrirlo», prometió con determinación, su mirada penetrante encontrando la de ella con firmeza. «La policía continuará investigando, Alicia. No descansaremos hasta que todas las piezas de este rompecabezas encajen». Las palabras de Federico trajeron un rayo de esperanza al corazón de Alicia, como una promesa de que, a pesar de la oscuridad que la rodeaba, la verdad finalmente saldría a la luz,
arrojando luz sobre los misterios que atormentaban a su familia. Y así, con la determinación renovada palpitando en sus venas, Alicia se preparó para enfrentar lo desconocido, lista para buscar justicia para el hombre que amó y para la familia que él dejó atrás. En los meses que siguieron a la terrible tragedia que sacudió su vida, Alicia se sumergió de lleno en la ardua tarea de reconstruir los escombros dejados por la desaparición de Rubén. Día tras día, trabajaba incansablemente, luchando por pagar el préstamo que él había contraído, mientras cuidaba de Bruna con amor y dedicación inquebrantables. Federico se convirtió en una presencia constante en sus vidas, haciendo visitas regulares que traían un rayo de luz y esperanza a los días sombríos de Alicia y Bruna. Él estaba allí para brindar su apoyo incondicional, su hombro para llorar y su mano para guiarlas mientras navegaban por las aguas turbulentas del destino. Con el tiempo, la amistad entre Alicia y Federico floreció en algo más profundo y significativo. El vínculo que los unía creció fuerte e inquebrantable, transformándose gradualmente en un romance ardiente y apasionado. A pesar de las cicatrices del pasado que los atormentaban, encontraron consuelo y apoyo en los brazos del otro, compartiendo la carga de sus penas y celebrando las alegrías de la vida juntos. Con su dulzura e inocencia radiantes, Bruna acogió la relación de su madre con Federico con el corazón abierto y alegre. Le encantaba pasar tiempo con Federico, y sus ojos brillaban de alegría cada vez que él entraba por la puerta. En poco tiempo, Bruna empezó a compartir sus canciones en el piano con Federico, tocando para él con una habilidad sorprendente y contagiosa. A medida que pasaban los meses, la familia de Alicia encontraba renovada paz y felicidad en los brazos unos de otros. Aunque el fantasma del pasado aún los rondaba, se negaban a ser definidos por sus tragedias. En cambio, optaban por mirar hacia el futuro con esperanza y determinación, confiando en que juntos podrían superar cualquier desafío que la vida les presentara. Así, envueltos en el calor unos de otros, Alicia, Federico y Bruna se embarcaron en un viaje de sanación y renovación, listos para enfrentar el mañana con coraje y gratitud por cada nuevo día que se les concedía. Porque, al final del día, sabían que mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier tormenta y encontrar la brillante luz que los guiaría a casa. Un día, Federico llegó con una sorpresa: había comprado boletos de avión para la costa, y Bruna finalmente conocería el mar. La niña apenas podía contener la emoción cuando descubrió que harían ese viaje. En la soleada mañana en que partieron hacia Acapulco, la ansiedad y la emoción llenaban el aire mientras Alicia, Federico y Bruna se preparaban para su tan esperada aventura junto al mar. El corazón de Alicia rebosaba de gratitud por la generosidad y el cuidado de Federico, quien había planeado esa sorpresa para ellas. El vuelo fue tranquilo y la llegada a la costa fue recibida con sonrisas radiantes y ojos brillantes. Bruna, con su energía contagiosa, corrió hacia la arena, con los dedos ansiosos por tocar las aguas cristalinas del océano por primera vez. Alicia observaba con alegría mientras Federico jugaba con Bruna, y la felicidad inundó su corazón al presenciar la conexión especial entre ellos. Durante toda la semana en Acapulco, Alicia encontró una paz renovada, lejos de las presiones del trabajo y las preocupaciones de la vida cotidiana. Se permitió relajarse y entregarse al encanto del momento presente. Cada día era una nueva aventura y una oportunidad de crear recuerdos preciosos que guardarían para siempre en sus corazones. Sin embargo, cuando llegó el momento de regresar a casa, una sorpresa los esperaba al embarcarse en el avión de regreso. Alicia notó una agitación inusual entre los pasajeros, una atmósfera de ansiedad flotaba en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. En el momento en que los motores rugieron con poder, elevando el avión hacia los cielos, Bruna se sintió invadida por una inquietud inexplicable. La ansiedad la llenaba, y una extraña sensación la hacía retorcerse en su asiento, mientras el zumbido monótono de los motores llenaba el espacio a su alrededor. El malestar creció cuando se aventuró por los estrechos pasillos de la aeronave, sola, en un intento de escapar de la opresión que la rodeaba. Sus pasos eran vacilantes, como si cada centímetro recorrido aumentara su aprensión, y luego regresó con el semblante pálido y los ojos asustados debido a un descubrimiento perturbador. «Mamá», llamó Bruna con la voz en un susurro cargado de incertidumbre, «papá está sentado al lado de una mujer en clase ejecutiva». Alicia levantó la mirada del libro que estaba leyendo, sorprendida. Miró a su hija, buscando algún juego en sus ojos, pero solo encontró seriedad. «Tranquila, cariño», respondió Alicia, forzando una sonrisa tranquilizadora, «esto no es posible. Debes haberte confundido». Bruna, por su parte, negó con la cabeza con firmeza, sus labios formando una línea determinada. «No, mamá, estoy segura».
La duda se infiltró en la mente de Alicia como una semilla de inquietud que germinó rápidamente. Miró a Federico, su nuevo compañero, quien compartió su mirada preocupada. No era solo la posibilidad de que Rubén estuviera vivo lo que los atormentaba, sino la idea de que algo más siniestro pudiera estar en juego. Federico se levantó con una expresión tensa, reflejando las turbulencias emocionales que sacudían a la familia. «Necesitamos verificar», murmuró él, llevando una determinación silenciosa en sus palabras. Juntos, siguieron a Bruna por el estrecho pasillo, y cada paso era una marcha hacia lo desconocido. El corazón de Alicia martillaba en su pecho mientras el ensordecedor sonido de las turbinas ahogaba sus pensamientos, y luchaba por mantener la compostura. Al llegar a la clase ejecutiva, Alicia se sintió envuelta por una aura de suspenso. Su mirada encontró el asiento donde Bruna afirmaba haber visto a Rubén, y su corazón se hundió al ver la figura familiar sentada al lado de una mujer desconocida. La respiración de Alicia se quedó atrapada en su garganta, y su cuerpo tenso revelaba una mezcla de rabia y tristeza. «Es verdad», susurró ella, con la voz en un hilo frágil de desesperación, «él está aquí realmente». Federico apretó la mano de Alicia en un gesto de solidaridad, compartiendo el peso del shock y la sorpresa. Juntos, enfrentarían la situación que se desplegaba ante ellos, decididos a descubrir la verdad que se escondía en las sombras de ese avión. Alicia se sintió aturdida, con el corazón partido en 1000 pedazos ante las mentiras de Rubén. Ella lo observó por un momento, buscando vestigios del hombre que una vez amó, pero solo encontró la sombra de un extraño. «Rubén, eres un canalla», disparó ella, con la voz temblando de indignación. «¿Cómo tuviste la valentía de abandonar a tu mujer y a tu hija de esta manera?» Trató de disimular la sonrisa tensa bailando en sus labios mientras sus ojos buscaban desesperadamente una salida. Sin embargo, Alicia no estaba dispuesta a dejarlo escapar. «No finjas que no sabes de qué estoy hablando», continuó ella, elevando su voz en un tono desafiante. «Tú eres Rubén, mi exmarido, y yo soy tu exesposa, Alicia». La expresión de Rubén vaciló por un instante, y un destello de reconocimiento cruzó su rostro antes de que se esforzara por mantener la máscara de indiferencia. «No tengo idea de quién eres tú ni de quién es Alicia», retrucó él, con la voz cargada de falsedad. «Debes estar confundiéndome con otra persona». Federico observó la escena con una calma calculada, y su mente trabajó rápidamente para evaluar la situación. Vio a través de las mentiras de Rubén, comprendiendo la extensión del fraude que se desarrollaba ante ellos. «Señor Rubén», intervino Federico con voz firme y autoritaria, resonando por el pasillo, «fingir la propia muerte es un crimen grave. Está usted arrestado». Rubén abrió los ojos sorprendido, y su fachada de mentiras se derrumbó ante la amenaza inminente. Dirigió una mirada desesperada a la mujer a su lado, pero ella simplemente lo miró con una expresión vacía, desprovista de cualquier rastro de compasión. A medida que la realidad de la situación se imponía sobre ellos, Alicia se sintió inundada por una mezcla de emociones. El dolor de la traición, la rabia de la decepción y la determinación de hacer justicia se entrelazaban dentro de ella, formando una tormenta de sentimientos que amenazaba con consumirla. El vuelo continuó tenso, y cada minuto pesaba como un ancla en los corazones de los involucrados en esa trama de engaño. Alicia intentó encontrar consuelo en la presencia de su hija, pero el dolor de la traición aún ardía dentro de ella como una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Finalmente, el avión aterrizó, trayendo un alivio momentáneo mientras la aeronave se dirigía hacia la puerta de desembarque. Sin embargo, para Alicia, Federico y Bruna, la verdadera batalla apenas comenzaba. Tan pronto como se abrieron las puertas y los pasajeros comenzaron a levantarse, Federico actuó rápidamente. Se acercó a Rubén con su rostro impasible, dando voz de arresto por segunda vez en ese día. Rubén intentó protestar, pero sus palabras se perdieron en medio del tumulto que siguió. Por su parte, Federico permaneció imperturbable, manteniendo la compostura frente a la desgracia que se desarrollaba, conducido por los policías hasta la comisaría más cercana. Rubén enfrentó un interrogatorio implacable bajo el peso de las evidencias irrefutables. Finalmente, confesó la verdad que había intentado ocultar durante tanto tiempo. «Había muchas deudas», murmuró con la voz cargada de vergüenza. «Ya no sabía qué hacer. Entonces, pensé que fingir mi propia muerte sería la única salida». Las palabras de Rubén quedaron en el aire, cargadas de arrepentimiento y desespero. Para Federico, no había perdón que encontrar en esa confesión tardía, por todo el sufrimiento que había causado a Alicia y Bruna. Rubén fue llevado a prisión, donde cumpliría pena por los crímenes que cometió.
mientras las puertas de la celda se cerraban tras él, Federico sintió una mezcla de emociones tumultuando en su pecho. Sabía que el dolor que Alicia sentía era una herida que tomaría tiempo en sanar, pero también había una sensación de alivio al entender que ella estaba libre de las mentiras y la traición que la habían aprisionado por tanto tiempo. Mientras el sol se ponía más allá de las frías paredes de la prisión, Rubén miraba hacia el horizonte con decepción. Sabía que el camino por delante sería duro, marcado por desafíos e incertidumbres. Por otro lado, Federico tuvo que reunir fuerzas para contar lo que sucedió en el interrogatorio a Alicia esa noche, cuando las sombras de la oscuridad envolvieron la ciudad. Federico finalmente regresó al cálido consuelo de la casa de Alicia. El peso del día pesaba sobre sus hombros, y cada paso era una batalla contra la exhaustión que lo consumía. Al entrar por la puerta, encontró a Alicia esperándolo, con los ojos llenos de una mezcla de ansiedad y expectativa. Ella lo recibió con un cálido abrazo, y sus brazos lo rodearon como un escudo contra las dificultades impuestas por el mundo exterior. Sentados juntos en medio de la reconfortante tranquilidad de la sala de estar, Federico relató toda la historia que se desarrolló en la comisaría. Describió cada detalle de la confesión de Rubén ante las autoridades. Alicia escuchó en silencio, con una expresión que mezclaba sorpresa y aceptación. Aunque parte de ella ya había imaginado el desenlace de la historia, la confirmación de los eventos trajo un sentimiento de resolución, como un punto final que cerraba ese doloroso capítulo de su vida. «Gracias, Federico», murmuró Alicia, sus ojos encontrando los suyos, llenos de gratitud. «No sé qué haría sin ti a mi lado». Federico sostuvo su mano con ternura, con una sonrisa suave curvando sus labios. «No necesitas agradecer», respondió con gentileza. «Estamos juntos en esto, Alicia. Siempre lo estaremos». Aquella noche, mientras las estrellas bailaban en el cielo, Alicia encontró consuelo en los brazos de Federico. A pesar de las cicatrices dejadas por los desafíos del pasado, ella sabía que el amor y el apoyo de su amado siempre serían su puerto seguro, una luz brillante que la guiaría a través de las tormentas de la vida. Juntos, enfrentarían el futuro con coraje y determinación, listos para construir una nueva historia sobre los cimientos de la confianza, el amor y la esperanza. Mientras la noche oscurecía lentamente, permanecieron abrazados, unidos por el vínculo que trascendía todas las adversidades de su camino. En aquel momento de serenidad, mientras Federico y Alicia se reconfortaban mutuamente, Bruna entró en la sala con su inocencia infantil, trayendo consigo una aura de esperanza y renovación. Su sonrisa iluminó el lugar, disipando las sombras que los rodeaban. «Sé que estás cansado», dijo Bruna, con brillo en los ojos, «pero quiero mostrarte una nueva canción que aprendí en el piano». «¿Puedo llamarte papá?». Las palabras de Bruna tocaron el corazón de Federico, quien sintió un nudo en la garganta. Lágrimas plateadas llenaron sus ojos, como testigos silenciosos del viaje tumultuoso que habían enfrentado juntos. «Por supuesto, mi hija», respondió Federico, con la voz entrecortada, extendiendo los brazos para abrazar a Bruna con ternura. En aquel momento, envueltos por el sonido del piano y la risa alegre de Bruna, Federico, Alicia y Bruna encontraron una nueva fuerza, unidos por el amor y la compasión. Avanzaron, dejando atrás las sombras del pasado y abrazando el brillo del futuro. Federico, Alicia y Bruna continuaron con sus vidas, unidos por el vínculo único de la familia, y mientras enfrentaban los desafíos que la vida les deparaba, descubrieron que juntos eran más fuertes. Navegaron por los altibajos de la existencia, celebrando cada momento de alegría y encontrando consuelo en los brazos del otro en los momentos de dificultad. Así, envueltos por el calor del amor familiar, construyeron un nuevo hogar donde florecía el perdón y la esperanza brillaba como una estrella guía. Por su parte, el tiempo seguía su curso implacable, pero caminaban juntos, uno al lado del otro, hacia un futuro lleno de posibilidades infinitas. Y si te gustó esta historia, por favor deja tu like y comparte. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo.